Buenas, ¿cómo están? Vamos a ver. No sé todavía nada. Vamos a habilitar, sí, y vamos a ponerle el título porque luego lo vamos a necesitar. Entonces, ay, ahí está Juanjo. Juanjo, eres mi primer viewer, quiero que lo sepas. Vamos a ver si me deja poner el título. No me deja escribir. Intern más. Hola a todos, perdón, todavía estoy poniendo el título. ¿Cómo están? No sé si alcance mucha gente porque avisé nada más hasta hoy, pero dije como, no importa. Tengo que hacerlo, sí o sí tengo que hacerlo. Vamos a ver si se puede. Sí, fijar el comentario, listo. Cuéntenme si está muy alta o muy bajita la música. Sentí que sin música iba a ser un poquito aburrido, entonces puse un poquito de mi playlist, que es la de Lo-Fi, mi favorita por siempre. Hola a todos, ahí veo un montón de gente que ya conozco, otros que no conozco, entonces por si acaso me presento, soy Natalia Castiblanco y ya van a saber un poquito más de mí. Ahí está la cajita de preguntas y respuestas en caso de que quieran ahorita hacer preguntas. Creo que la estructura que voy a seguir es que les voy a hablar primero de la pasantía, que fue lo que más recibí preguntas, luego de carrera diplomática muy rápidamente y luego pasamos a preguntas y respuestas. Y en caso de que se quede corto, les hago otro. O sea, no tengo problema, o les hago como un IGTV, o sea, lo que sea que ustedes necesiten, yo les cuento. Pero de hecho, ahora que lo pienso, me voy a quitar los audífonos por si conecto a alguien más al live. Me escucha porque creo que tuve un montón de problemas con el audio. ¿Ahora sí? A ver. Ya. Vamos a ver si sí. Espero que funcione. Ya. Ok, listo. Lo siento. Intenté quitármelos, no funcionó. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con la música de fondo. No pasa nada. Y ahí acabo de ver que ya llegó la primera pregunta. Pero entonces, como les dije, voy a primero hablar como de el internship, luego de la carrera diplomática como tal, y luego las preguntas y respuestas. Me alegra que ya se escuche, igual ya pasaron unos minutos, espero que todos estén conectados, y si no, igual saben que se pueden repetir el live, entonces no hay ningún problema. Y nada, la verdad todo esto lo hago porque cuando yo entré como o me expuse a todo este tipo de experiencias, casi no tenía gente a quien pudiera recurrir, la verdad muy pocos lo habían hecho. De hecho, mis amigos que hice en la pasantía eran los que más sabían respecto a la carrera diplomática, y creo que es información que vale la pena que todos tengamos porque realmente la idea es que más y más jóvenes lleguen al servicio diplomático en general y que lleguen a representar a Colombia, y para eso necesitamos información. Entonces por eso decidí hacer este live y responderles todas las dudas, tanto muy técnicas como más sociales que puedan llegar a tener. Y bueno, creo que ahora sí ya estamos estables, me están mandando un montón de corazones, gracias, los amo. Y bueno, ahora sí, entonces voy a empezar. Respecto a la pasantía, ustedes no se postulan, digamos que no es así como directo, sino que es su universidad la que los postula una vez la Cancillería abre convocatorias. La Cancillería abre convocatorias 2 veces al año. Digamos que el año pasado sí estuvo un poquito complejo por pandemia, pero por ejemplo este año las abrieron como en abril o principios de mayo. Entonces se hace 2 veces al año, así que si todavía quieren participar en el siguiente semestre, se puede. Y bueno, la modalidad es que ustedes no llenan como una hoja de vida
o sea, no envían su hoja de vida, sino que llenan el formato que les envía Cancillería y necesitan una suerte de documentos y de cartas que envía a su universidad. Es como que su universidad los aprueba y los apoya y los postula para hacer la pasantía. Entonces, una vez que tienen todos sus documentos, les van como a revisar la hoja de vida que ustedes llenan y los van como a preseleccionar. Entonces, en esa hoja de vida ustedes tienen opción de 2 preferencias. Lo pueden tener en planta interna, es decir, en Colombia, o en planta externa, como yo, que en mi caso fue en Nueva York. Yo, por ejemplo, como no estaba segura de si iba a pasar, como que ahí todavía tenía dudas, puse mi primera opción era Nueva York y mi segunda opción era en Colombia, en planta interna. Pero ustedes pueden poner las 2 en planta externa, en fin. Y una vez que ustedes son preseleccionados, pasan a entrevista. Yo en ese momento no hice la entrevista presencial porque yo en ese momento estaba en mi intercambio en Detroit, en Michigan. Entonces pues me tocó virtual y pues mucha gente que es de otras partes de Colombia, porque obviamente la idea es que entre gente de todo el país y que no esté directamente en Bogotá y que pueda ir a Cancillería, también se le hace virtual. En esa entrevista, digamos que o sea, fue confuso para mí porque yo creí que iba a ser muy técnica, como que solamente nos iban a preguntar cosas de los 2 lugares a los que habíamos como que apuntado, pero en realidad te preguntan de todo. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntaban, bueno, tú que estás viviendo sola en este momento, cuéntanos cómo es tu convivencia con tus roommates. Y yo como, wow, esa pregunta no la veía venir, pero a ellos les importa mucho, especialmente si piensas aplicar en el exterior, que sepan que tú vas a saber sobrevivir a esa experiencia, porque el trabajo es muy pesado, porque te drena, porque te cansas, porque allá no te están cuidando y no están detrás tuyo. ¿Cómo te sientes bien? No, tú vas a trabajar. Entonces quieren estar seguros de que tú vas a tener como ese carácter para sobrevivir a la experiencia y por eso pues digamos que se preocupan por otro tipo de cosas. A mí, digamos, al respecto de los lugares a los que apliqué, me hicieron muy pocas preguntas. Digamos, yo apliqué a la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y como ustedes saben, dentro de la Asamblea General se manejan 6 comisiones principales, pero hay unas auxiliares, como por ejemplo la Comisión de Consolidación de la Paz, que fue una de las que yo pues quería trabajar. Entonces les preguntan como, bueno, ¿tú a qué comisión quisieras apoyar? ¿Y por qué? Y más o menos qué temas se trabajan allá. Entonces no se necesita saber toda la información del mundo, la verdad no es una entrevista tan complicada, pero obviamente hay que estar muy actualizado respecto a lo que está haciendo la Cancillería, entonces lean noticias y escuchen también podcasts sobre noticias, que es súper chévere. Y 2, estén muy pendientes de la página de la Cancillería, porque ahí es donde ustedes van a saber. Digamos, la Misión Permanente de Colombia tiene su propia web y ahí salen todas las noticias de lo que se está produciendo, de qué temas se están debatiendo, de cuál es la posición de Colombia respecto a ciertos temas que estén en agenda en ese momento, y con eso ustedes van a poder responder a las preguntas. Entonces realmente es muy fácil. Eso sí, es un proceso muy largo, o sea, tienen que estar dispuestos a rechazar otras opciones. A mí me pasó que yo tenía otra con Cato Institute en Washington y les tuve que decir no porque me la voy a jugar por estar con Cancillería. Y tuve que esperar hasta muy tarde, me enteré como un mes antes, o sea, yo prácticamente ya estaba volviendo a Colombia cuando tenía que enterarme que ya me tenía que ir. Entonces fue un proceso muy largo y bueno, después de esa entrevista te avisan como si quedaste o no en tu primera o en tu segunda opción, y si no, aparentemente a mí pues no me pasó, entonces no les puedo dar fe de eso, pero si no, puede que te hagan una contraoferta, entonces te digan, no, quizás tú aplicaste a una, digamos, una misión que era muy peleada como la de ONU, pero de pronto sí te abrimos campo en, no sé, en planta interna, por ejemplo, y te quedas trabajando con nosotros, pero te quedas trabajando en Colombia. Entonces ahí digamos que hay varias opciones. A mí me puso muy triste que el externado en esa época, cuando yo apliqué, que era 2019-2, había 8 personas. 8. Y yo decía, no, o sea, somos FIGRI, tenemos derecho, tenemos un montón de gente que sé que sería buenísima para estas pasantías. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se están presentando? Y es porque no hay información y porque muy poca gente nos cuenta sobre esto. Entonces, por eso, postúlense. Los animo a que se postulen. Y bueno, ya después de eso, básicamente lo que pasa es que si ustedes se quedan en planta interna, pues les hacen como una semana de inducción y se vinculan normal, como en una pasantía en cualquier parte. Si se van como yo, lo que hace la Cancillería es que les emite una nota verbal, pero ellos no les ayudan con ningún proceso de visado. Entonces, por ejemplo, yo me iba con visa diplomática. Entonces mi nota verbal era como para sacar la cita de la visa diplomática. Ustedes tienen que estar muy ágiles porque Cancillería suele ser demorado para todo eso. Y si ustedes no tienen los papeles súper a tiempo, puede que les dañen el viaje, literal.
entonces hay que estar súper pendientes de eso. Entonces nada, me fui con visa diplomática y pues firmas un montón de documentos en los que te comprometes a que vas a reservar la información. Por eso claramente yo hoy no les voy a hablar como de escándalos políticos que haya tenido durante la pasantía, porque eso no los puedo contar, que sí hubo, porque siempre hay. O sea, por eso esta carrera me encanta y por eso dedicarse a esto es súper chévere, porque uno cree que se la sabe o que lo tiene claro y al día siguiente hay una crisis diplomática con alguien y sorpresa, tienes que aprender a resolverla. Y ya, entonces te vas con la visa diplomática y tampoco te ayudan con, o sea, no te pagan, no es una práctica paga, sea que te quedes en Colombia o sea que salgas a planta externa, no es paga. Y tampoco pues hay como auxilios de transporte o no sé, por ejemplo de alimentación o de vivienda, todo corre por tu cuenta. Entonces pues obviamente dependiendo de la ciudad a la que uno aplique pues tiene que estar preparado para asumir todos los gastos que eso implica. Tampoco te cuentan los pasajes, o sea nada, simplemente quedaste aprobado y la Cancillería como que te apoya en todo el proceso pero no paga absolutamente nada. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya una vez llegas allá, digamos que es una experiencia muy chévere porque hay una diferencia entre ser intern para Naciones Unidas como tal versus trabajar para Colombia y representar a Colombia en Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasaba con los interns de Naciones Unidas? Uno, el proceso es mucho más largo. Para lo que yo estuve revisando tendrías que aplicar mínimo un año antes porque se demora muchísimo más, porque obviamente la cantidad de gente que aplica es masiva y hay de todos los países del mundo con todos los títulos. Entonces digamos que el proceso administrativo es más largo. Y dos, pues digamos que estás adscrito como ejemplo a una de las comisiones o bueno, es que Naciones Unidas es gigante, entonces alguno de los organismos que esté ahí, pero digamos que no tienes los mismos permisos o las mismas ventajas que si vas en representación de Colombia. Entonces digamos mi carnet, que ahora no lo encontré, fue súper triste, lo único que encontré fue este, que era en el que yo lo cargaba, pero como vieron en las fotos de los stories que puse, ese carnet es azul. Entonces, a pesar de que dice intern, el carnet como tal es azul. Y ese carnet básicamente es el que cargan todos los diplomáticos. Digamos, mis jefes tenían ese carnet, excepto los 2 embajadores, que obviamente tenían el carnet especial de embajadores. Entonces, ¿qué pasa? Tú con ese carnet puedes entrar a absolutamente todo, que no son las facultades que tiene un intern de Naciones Unidas solamente, porque tú vas en representación de tu país. Entonces, yo, por ejemplo, podía entrar tranquilamente a Consejo de Seguridad cuando quisiera. No sé, podía tener como 5 invitados diarios y hacerles el tour por todas Naciones Unidas, incluso entrando a Consejo de Seguridad. O sea, como que tienes prerrogativas y obviamente la gente también te respeta, pero pues siempre la idea es que aclares que eres nada más un intern. A mí me pasó muchas veces y más porque yo tenía una jefa, bueno, había 2, pero la que era directamente mi jefa también se llamaba Natalia. Entonces pasaba que me confundían y era como, oh, this is Natalia. Y yo como, sí, pero no es a Natalia, soy Castiblanco, soy una intern. Entonces, pues eso sí sucede. Y bueno, acá no les voy a hablar como de todo Cancillería porque no puedo hablar por toda la Cancillería, pero al menos en la misión en la que yo estuve, cuando eres intern te conviertes inmediatamente en un diplomático más. Entonces vas a tener todas las tareas asignadas, no es como que ve y sirve tintos. No, probablemente en algún punto si hay una reunión te pase que te toque hacerlo, pero realmente tu trabajo fuerte va a ser producir todo lo que se produce en una misión. Entonces vas a tener que hacer notas verbales, vas a tener que hacer discursos, vas a tener que, por ejemplo, hostear se me olvida el nombre, pero bueno, una recepción diplomática, vas a tener que hablar, no sé, por ejemplo a mi amiga Laura que estaba, bueno, no me acuerdo dónde estaba, pero como que su jefa no fue ese día y ella hizo la intervención y leyó como las palabras que iba a decir Colombia. Estás en todos los debates, tomas notas, preparas como keynotes o key points para las cosas, para las intervenciones, o sea, todo lo que hace un diplomático lo vas a hacer tú. No es como una pasantía en la que te dejan las tareas menos chéveres, no. Al menos a mí me tocaron todas las tareas divertidas y eso se siente pues muy gratificante porque es como ver que tu trabajo sí es necesario y por eso también la demanda es muy alta. Digamos que supuestamente mi horario de trabajo era de 9 a 6 y yo en realidad llegaba tipo 8:30, no siempre, pero más o menos, y terminaba llegando a mi casa como a las 10 de la noche. Entonces no es como tan amable el horario. Y pues menos en una ciudad como Nueva York en la que el ritmo es 24/7 y a nadie le preocupa quedarse hasta tarde. Entonces digamos que a mí los primeros 2 meses, que fue lo que alcancé a ir a la oficina, me dio duro, me cansé. Uno tiene que ser muy organizado para cocinar, para vestirse, porque obviamente hay un código de vestimenta súper estricto y uno tiene que ir pues muy bien arreglado todos los días.
Entonces sí es como cansón en ese sentido, como que necesitas tener mucha madurez en ese sentido para estar preparado y sobrevivir a todas las exigencias, pero la verdad uno hace de todo. Por ejemplo, cuando hubo la visita presidencial, pues yo pude estar en la reunión, subí al piso 38 y conocí la oficina del secretario general, planeé la avanzada del presidente, escribí discursos, o sea, como que en general sí te ponen a trabajar mucho y eso es algo muy rico, pero depende de a dónde te envíen. Entonces ahí también, pues digamos que es parte de ustedes que revisen como en qué lugares se mueve más Colombia, en qué están, digamos que produciendo más información o más opiniones. Digamos que Naciones Unidas pues nunca para, y eso que yo estuve en el semestre en el que no es Asamblea General, que es digamos 2022, que es mucho peor porque ahí sí es una semana entera en la que no duerme nadie y además vas corriendo en tacones como por todas Naciones Unidas, pero pues a mí no me tocó y aún así estuvo pues difícil y cargado. Entonces eso es súper importante. Ahí me acaban de preguntar que si me pagaron. No, nada, ninguna de las pasantías que hagas con Cancillería es paga, independientemente de que estés en Colombia o salgas, nunca te pagan. Entonces pues eso es algo que hay que tener en cuenta, porque obviamente pues por ejemplo Nueva York es una ciudad que tiene unos costos importantes, pero digamos que la experiencia para mí lo vale absolutamente todo. Y bueno, nada, ¿cómo terminó la historia? Es que yo tuve que quedarme allá hasta julio 24 y ahí fue cuando tomé el vuelo humanitario para poder volver a Colombia. Me quedé completamente sola. Éramos 8 pasantes, cuando yo me regresé quedábamos 2 o 3 en Nueva York. No, 3. La mayoría tenía familia o tenía como algún conocido. Yo estaba completamente sola, entonces también fue un choque, digamos que emocional muy importante, pero me encantó, me hizo crecer, aprendí a cocinar, que en realidad no lo había desarrollado mucho, a pagar cuentas, a sobrevivir a $1 de 4.000 cuando tú te fuiste estaba a 3.000. Esos cambios también son importantes. Y las 2 comisiones como oficiales en las que yo estuve fue la primera, que es la de desarme, y una extra, que es la de consolidación para la paz. Pero digamos que ahí, como yo hacía parte del despacho del embajador, tenía que manejar un poquito de todo y de lo que se estuviera moviendo en ese momento. Entonces por eso también fue un cargo muy chévere, porque tenía como 3 jefes al mismo tiempo y cada uno quería cosas distintas y necesitaba como información en temas distintos. Entonces te vuelves muy interdisciplinar. Cuando tuvimos que programar y planear desde cero, por ejemplo, la recepción, también fue súper chévere, porque entonces te arreglabas, aprendías sobre el candidato, porque nosotros teníamos un candidato colombiano, entonces había que saberse la información al respecto. Una de mis compañeras, por ejemplo, hizo como todo el brochure de la información del candidato, hacíamos un Excel, o sea, uno aprende de todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Cancillería no solamente está como, digamos que la representación del Estado, esto va a sonar un poco técnico, pero en realidad es muy básico. La representación diplomática es como un poco la representación política del país, y por eso ustedes verán que, no sé, un embajador es más fácil que sea de libre nombramiento y remoción a que sea de carrera, porque se necesita que tenga confianza, digamos, el presidente de turno. Y por otro lado está la representación más administrativa, que es lo consular, porque recuerden que es carrera diplomática y consular. Entonces, pues ahí está chévere porque aprendes de las dos. Y por último está protocolo. Y protocolo a mí también me pareció súper interesante. Yo jamás había trabajado temas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a hacer un plano de mesa. Entonces, ¿cómo se hace un plano de mesa para una reunión? No, que si viene el secretario general, enfrente va el presidente, a su mano derecha va la siguiente persona más importante, o para montarlo en un ascensor y que su seguridad pues esté garantizada, es el P5, que es el presidente más 5. Ese tipo de detalles tú vas a aprender de todo, vas a tener que hablar con mucha gente, negociar cosas. La verdad es muy, muy, muy interesante. Y pues ya, en verdad siento que valió muchísimo la pena, no cambiaría esa experiencia por nada. Eso sí, digamos que ese es otro disclaimer, uno no puede hacer esa pasantía mientras estudia. Entonces digamos que no es la pasantía normal en la que uno va a clase y en la tarde, no sé, digamos va a clase de 6 a 9 de la noche y en el día trabaja y hace como ese semestre junto. No, en mi caso hice todo el 10º semestre en el exterior, en mi intercambio, y aplacé entre comillas el grado para hacer todo el primer semestre del 2020 de la pasantía. Entonces digamos que eso también es importante. Cancillería también es muy estricto con las fechas. Ustedes no pueden decir, no, es que quiero hacer una pasantía de 3 meses, de 4 meses. No, son 6 meses calendario de 30 días cada uno. Entonces sí o sí tienen que estar comprometidos y disponibles en el sentido del tiempo para poder hacer eso.
Y ya, creo que así resumen súper rápido, eso fue lo que traté. No sé si tengan preguntas específicas de esto y pasamos a carrera diplomática. Bueno, ahí me están preguntando que si o no externado me facilitó de una u otra manera la pasantía. Claro, o sea, 10.000%. De hecho, en una de las preguntas me preguntaron como que si había tenido contacto con ONU y yo no, pues claro, yo fui miembro activo de la delegación como 6 semestres, fui junta directiva un semestre, hice esto y eso te acerca un montón porque cuando uno ve como esos debates, por ejemplo, o ve programas que simulan a las Naciones Unidas y ve a la gente peleando, es literal que se pelea. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, en muchas discusiones de sobre si se hacía o no reforma al Consejo de Seguridad en los 5 miembros permanentes y la gente se paraba, se decía groserías, o sea, pues digamos, no groserías como acá, como mierda o algo así, pero había como palabras bastante hostiles y decían como, ok, hago mi intervención y cuando vaya a hablar tal persona, me salgo. Entonces digamos que sí es muy realista, el juego de Naciones Unidas es muy realista respecto a lo que pasa. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas somos humanos y tenemos intereses, tanto nosotros como los estados, recuerden al constructivismo. Entonces es muy real y eso es súper chévere y súper rico. Entonces sí, ONU Externado 1000 veces me ayudó y me encantó y por eso lo valoro muchísimo como una gran experiencia. Vamos a ver qué otra pregunta. No, esta es de carrera diplomática. Díganme si tienen alguna más de la pasantía como tal. No sé si se me esté olvidando algo o si quieran saber más detalles como el trabajo diario que yo tenía que hacer. A ver. Y sí, yo voy a guardar el live, no se preocupen. Ah, bueno, que si en la entrevista me hicieron preguntas en inglés. No. O sea, digamos que te preguntan si tienes el certificado de inglés y luego ellos te lo van a exigir, pero no te lo preguntan, o sea, no te hacen preguntas en inglés, la entrevista es todo en español, porque justamente en esa entrevista mezclan a muchas personas. Digamos, mi entrevista fue de 6 y cada uno había aplicado un montón de cosas distintas. O sea, por ejemplo, me acuerdo que había un muchacho de Medellín que había aplicado para una oficina en fronteras. Entonces, pues nada tenía que ver con el TOEFL o algo así. Entonces, en la entrevista como tal no te lo preguntan en inglés. Pero obviamente si te quieres ir a un lugar como Naciones Unidas, pues uno de los requisitos es que si tengas el certificado y eso sí, casi que el 90% de tu trabajo va a ser en inglés. Lo que pasa es que como son todos diplomáticos colombianos, entre ellos hablan en español y pues a veces hay intervenciones que se hacen en español como para resaltar el idioma, pero el trabajo duro y puro realmente se hace 100% en inglés, entonces tienes que saber escribir, hablar, escuchar, leer, todo. Sin embargo, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la mayoría de salones grandes, sí tiene como esos audífonos que uno se pone y uno puede como poner a traducir, pero la verdad no es tan eficiente y siempre hay luchas y hay discusiones respecto a la especificidad del lenguaje, entonces si pueden escucharlo en el idioma original, mejor. Yo lo intentaba con inglés y con francés y en las otras pues sí ponía a traducir al audífono. Pero esa pregunta estuvo súper interesante. Cuéntenme si tienen alguna otra. Yo voy a revisar acá en las que ustedes me habían enviado, que yo las pasé aquí al computador, a ver si hay alguna de carrera de la pasantía, pero creo que casi todas estaban de carrera diplomática. Vamos a ver. Me dicen, ¿volverías a vivir esa pasantía o algo relacionado a ese trabajo fuera del país? Claro, 10.000%. O sea, digamos que la pasantía pues ya fue, ya se hizo, ya existió así, pero obviamente el propósito en este instante es que también entre a carrera diplomática y en carrera diplomática sí te vas a estar moviendo de país constantemente. Entonces sí, me encantó ir a representar a Colombia y sentir que pues sí que hay cosas que se están haciendo acá que el mundo tiene que conocer. Entonces, por ejemplo, yo que tuve la Comisión de Consolidación para la Paz, pues era súper chévere porque Colombia tiene un montón de experiencia en construcción de paz y un montón de buenas prácticas, bueno, de programas, de todo. Y decir como, no sé, Burkina Faso, te voy a contar sobre lo que hemos hecho en paz con legalidad, que obviamente eso también es algo que tienen que tener en cuenta. Ustedes van a representar a Colombia como estado, obvio, pero en ese momento ese estado tiene un presidente. Y ese presidente es el que va a mandar la batuta. Entonces ustedes literalmente entran a la misión permanente de Colombia y justo del lado derecho tiene una foto gigante del honorable presidente Iván Duque. Y así funciona con todo.
Entonces, obviamente, si ustedes tienen como diferencias ideológicas con el presidente de turno, pues eso lo van a tener que negociar o que resolver, porque pues ustedes van a representar a su país y ese país tiene unas políticas, o sea, básicamente digamos que la política exterior también se basa en lo que se haya planeado para esos 4 años desde la presidencia. Entonces, si ustedes no tienen eso claro y no pueden salir a hablar, pues no va a funcionar mucho. Ahí veo que se acaba de conectar Montserrat, y Montserrat, por ejemplo, no, si ella se pudiera conectar a este live sería delicioso, porque ella, digamos que sí, sé que aplicó también a solamente las de Naciones Unidas, entonces quizás tenga más información en eso que yo, y estuvo antes que yo, entonces estuvo en el semestre en el que sí había asamblea general, así que debió ser una delicia. Me preguntan que cómo me sustenté económicamente. Gracias a mis papás, la verdad no, pues no trabajé, que digamos eso es otro detalle, y es porque ustedes van como con visa diplomática, entonces no tienen como una visa de trabajo realmente en la que puedan hacer como mucho, pero yo recuerdo que en las excepciones en las que me llegó como al correo se podía, si tenías como un trabajo de menos de 20 horas a la semana, una cosa así, pero con tu otra visa, o sea, si tenías la otra, que en mi caso pues era la de turista, pero pues la idea es que no, o sea, si se van, la idea es que tengan claro cómo se van a sustentar, porque como les decía, nada es pago. Entonces eso es súper importante. Acá estoy viendo la foto de... Ah, bueno, me preguntaron sobre la entrevista. Pues la verdad yo no la preparé tanto, porque igual yo no sabía que me estaba enfrentando a la de... Obviamente la de carrera diplomática sí, ¿no? Pero hablando de la pasantía, siento que ahí lo más importante es tener claro como tus motivaciones, porque a pesar de que uno esperaría que sea muy técnica, sí te van a preguntar eso, o sea, como qué tan adaptable es tu personalidad al cargo al que estás aplicando, entonces eso es relevante. Y también conocer por qué quieres ir allá, o sea, si tú dices, no, es que yo me quiero ir al consulado en, no sé, en Madrid, pero ¿por qué Madrid y por qué a un consulado? Entonces, digamos que no es tanto saberse como toda la tesis diplomática de por qué A o B, pero sí tener claro qué se hace allá, para qué vas a ir, qué vas a hacer. O sea, te dicen como, bueno, ¿y usted qué espera que va a llegar a hacer allá en ese momento? Entonces, si tú no tienes ni idea de lo que hacen en una misión permanente de Colombia ante Naciones Unidas, pues seguramente no te va a ir tan bien en la entrevista. Entonces, sí es como chismosear y cacharrear mucho esa información, pero como les decía, es muy fácil, o sea, realmente todo está en la página de Cancillería. Y si no, pues me preguntan a mí, aunque yo obviamente no de todo sé, porque Colombia es gigante y, por ejemplo, no sé, mares y océanos. Me acuerdo que se lo tenía mi amiga Laura, de ese tema sé poco o nada. Entonces, digamos que ahí uno puede como investigar, pero la verdad siento que estar muy confiado, ser muy respetuoso para intercambiar la palabra con los demás, estar muy bien presentado, para ellos eso es súper importante. Recordemos que es una, digamos, Cancillería en general es un mundo muy diplomático en el que se respetan mucho las jerarquías, la presentación. Entonces, desde el día 1 en la entrevista yo con blazer, súper seria, como que la parte de atrás pues como que no distraiga mucho. Y nada, creo que estar muy confiado. La entrevista dura como 1 hora más o menos, porque pues éramos 6 personas, entonces igual mientras todos respondían era larguito, pero ya creo que no hubo como muchas preguntas así importantes. Ahí está escribiendo Montserrat, si quieren lean el comentario y háganle screenshot a su usuario, y si algo luego planeamos algo más grande con ella y veremos como toda la información que nos puede proporcionar. Y bueno, ya, creo que eso es todo por la pasantía. Espero que no haya más preguntas, y si sí, pues me avisan. Y ahora sí vamos a hablar de carrera diplomática. Entonces, ¿qué pasa con la carrera diplomática? Número 1, que el concurso quedó ultra mega atrasado porque en 2020 iba a haber y no se pudo por pandemia. Entonces digamos que eso a todos nos dañó un poquito como los planes, pero pues también por eso este año va a haber 2 y eso digamos que a todos nos emociona. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que es lo que más me preguntan. O bueno, no, primero, este tip me acuerdo que lo saqué del live que hizo Laura de Job Tips con Andrés y la tengo súper anotada, y es léanse el decreto 274 del 2000. Si alguien puede, anótelo ahí, decreto 274 del 2000, que es el que regula cómo funciona la carrera diplomática y consular en Colombia. Con eso ustedes ya van a tener un brochazo súper importante y van a tener todo muchísimo más claro. Entonces, ya hablando de requisitos para poder aplicar, son muy simples a mi parecer y son pocos.
O sea, como que no siento que es muy difícil entenderlo ahí. Gracias, Lulu. Háganle screenshot a eso y léanselo. Entonces, el primero es que seas colombiano de nacionalidad y que no tengas doble nacionalidad. Entonces, sí ha pasado con gente que tiene otra nacionalidad, no sé, por su abuelo, y si no la quiere rechazar, no puede presentarse porque creo que tiene sentido. Hay gente que debate mucho que esto sea un requisito, pero pues si vas a representar a Colombia, la idea es que no haya un conflicto de intereses a la hora de representarlo. Entonces, número uno, que seas colombiano. El segundo es que si eres hombre tengas resuelta tu situación militar, y pues ahí digamos que esos detalles no me los sé porque pues soy mujer y nunca tuve que pasar por eso, pero tenerla resuelta. Entonces supongo que dependiendo si eres mayor de 25 años, menor de 25 años, bueno, en fin. Por cierto, no hay ningún requerimiento de edad, uno puede presentarse a la edad que sea. El tercero, que es pues el más importante, es que tengas un grado. O sea, no puede ser, digamos, como con la pasantía que todavía no te has graduado. No, ya tienes que tener el diploma de cualquier carrera. Eso sí, no importa. Mucha gente cree que solamente se presentan abogados e internacionalistas, pero la verdad cualquiera. Arquitectos, médicos, publicistas, cualquiera. Entonces digamos que también por eso el examen de ingreso es bastante general para que cualquiera se pueda presentar. Es como la tesis. Y el último es que tengas el certificado de un nivel de inglés de B2 o equivalente. Digamos que esto antes era diferente, antes era como un idioma de uso diplomático, pero no sé exactamente desde qué año, yo asumo que más o menos 2015 cambió y es de inglés. Entonces eso también lo tienen que tener. En mi caso utilicé el TOEFL, en el que tenía un nivel C1, entonces pues fue muy fácil. Y todos estos documentos, que es como tu cédula, tu diploma y en tu caso, si eres hombre, lo de la libreta militar, los vas a tener que subir a una plataforma que pues está directamente en la página de Cancillería y es, digamos, que lo único que necesitas para inscribirte. No hay que pagar, o sea, si alguien les cobra, los están timando, no hay que pagar, la inscripción es 100% gratis. Hay otros, como en carrera administrativa, en los que sí hay que pagar un PIN, pero en este no, es completamente gratis, entonces no se dejen engañar. Digamos que se abre o se abría originalmente una vez al año, siempre, pero como el año pasado no se abrió, este año hay dos concursos. Uno, que es el que yo acabé de presentar el examen, que se cierra como el 31 de julio, 30 de julio, y ahí nos avisan pues quiénes pasamos o no. Yo asumiendo que va a pasar, pero si no, bueno, se negocia igual. Y el otro que por ahí se dice que se va a abrir más o menos en septiembre, pero no hay una fecha publicada. O sea, todavía no está como el decreto que lo regule. Entonces hay que estar muy pendientes, sigan a Cancillería. Esto sí es un tip para todo, independientemente de lo que elijan. Sigan a Cancillería en Facebook, en Twitter y en Instagram, porque muchas veces antes de que salga como en la página web, publican primero ahí. O sea, por ahí están dando como los datos más importantes, entonces sirve un montón. Y bueno, una vez que ustedes cumplen con esos 4 requisitos, aplican, ustedes les dan un código que va a ser el que los va como a representar durante todo el proceso. No van a utilizar su cédula ni su nombre para que eso no se haga público y sea información pues protegida. Y con ese código los van a citar al examen. Entonces, ese examen, ¿cómo es? A mí eso fue lo que más me costó porque siento que es una caja negra. O sea, ustedes le preguntan, no sé, mandan hasta derechos de petición, lo que sea, nadie sabe nada. Los únicos que saben son los que lo han presentado. Pero aparte de eso, ustedes les pueden dar ideas, les pueden dar brochazos, un sí, un no, pero realmente hasta que ustedes no pasan por ese examen y se sientan en esa silla, no saben con lo que les van a salir, porque además obviamente cada año cambian las preguntas y tiene una cadena de custodia súper estricta, entonces pues no es como que uno se pueda enterar por otros medios de qué es lo que van a preguntar. Otra cosa que sucede es que los porcentajes de las diferentes pruebas que tiene la prueba en general cambian cada año. Entonces, por ejemplo, este año nosotros teníamos 3, que era la prueba de español, en la que en realidad te ponen a escribir un ensayo breve y digamos que a combatir o a apoyar los argumentos de algún autor. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dieron 2 columnas de opinión y tú elegías una y decidías como si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, apoyo este argumento, este está flojo, y negociabas un poco con el autor. Esa tenía un 15%. Luego estaba la prueba de Colombia, que fue la que a mí me destruyó. O sea, yo quedé con las pestañas quemadas después de esa prueba y en realidad la mayoría creo que fue la que dio más duro, en la que básicamente puede preguntar de todo.
¿Por qué? Porque obviamente había preguntas muy clásicas tipo ICFES, como de historia de Colombia o de la Constitución del 91, que creo que son bien, pero había otras que tenían que ver, por ejemplo, con ciclismo, con carnavales, con fiestas que se hacen en Colombia, y digamos que yo en eso estaba muy floja porque sabía muy poco de cultura general de Colombia, sabía poco de las fiestas, de las ciudades en las que se celebra. Otras cuantas te las hacen de geografía de Colombia, entonces, no sé, Vaupés es la capital de ¿qué departamento? Ejemplo. Así, ese tipo de preguntas salieron. Entonces creo que la que yo más les recomendaría que les metan como estudio sería a la de Colombia, porque siento que es en la que más gente se quema. Esa también valía el 15%. Y luego teníamos una del 30% que era contexto internacional. ¿Y qué pasa acá? Que aquí también entra de todo. Porque digamos que sí, un poco la representación de Colombia en, no sé, organismos internacionales, entonces claramente iban a preguntar sobre Prosur, porque además fue una creación que fue casi fruto de esta presidencia, OCDE, que también fue como el gran hito de que Colombia hubiera entrado ya como oficialmente, OTAN, Naciones Unidas, claramente, como que estas grandes organizaciones que son como esperables, pero también había preguntas que nada que ver, o sea, que si ustedes han estado muy pendientes de todas las pequeñas actividades de Colombia en todos los escenarios, tanto bilaterales como multilaterales, se van a quemar. Entonces, bueno, también es importante estudiar un poquito de historia internacional, o sea, como del sistema internacional. Entonces, no sé, les van a hacer preguntas de tratados de fronteras, específicamente de Colombia, o como cuál es el tratado constitutivo de la Unión Europea. Esa salió, por ejemplo. Todo es selección múltiple, por cierto. Obviamente la prueba de español pues es a mano, es un ensayo, les dan como 30 líneas, no me acuerdo exactamente cuántas, 40, y las demás son todas selección múltiple. ¿Qué otro tipo de preguntas salían ahí? No, también había muchas cosas históricas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos presidentes ha tenido Colombia en la OEA? Directores generales. Entonces nosotros teníamos 2 y te sale como las opciones. O sea, digamos que si eran preguntas fuertes, eran trickies. Hay algunas que uno estudiando se las sabía, pero otras por más que hubieras estudiado no ibas a saber. Entonces, por ejemplo, una que a mí me acuerdo que se me quedó en la mente era como que si Colombia, como que Colombia hace muy pocos meses adquirió un título, entre comillas, o una posición en la OTAN, que es un aliado global, creo que se llamaba, ya no me acuerdo exactamente, o socio global. Y decía que otros países sustentan como que tienen esta misma idea o este mismo título. Te daban, no sé, como 4 opciones por respuesta. Ni siquiera sabíamos que Colombia era ese tipo de socio de la OTAN, mucho menos vamos a saber que otros países. Yo lo saqué por descarte porque analicé como, bueno, OTAN es Atlántico Norte. ¿Quién no está ahí que podría interesarle pero que no se quiere comprometer? Y como está Australia y Corea del Sur, dije, bueno, esta es. Y luego buscamos y sí era. Pero digamos que sí tiene como un lenguaje ahí llamativo, entonces van a tener que saber de todo. O sea, si yo hoy les dijera que estudien todo lo que tenga que ver con Colombia, y la otra, léanse de la A a la Z la página de la Cancillería. O sea, a mí ese tip me lo habían dado, pero yo lo dejé para el final, y ya cuando era el día me dio pereza leerlo y dije como, ay, me va a leer unas cuantas noticias. No, léanse y estén pendientes de todo lo que sale en la página de Cancillería, porque eso sí, todo sale de ahí, todo. Y bueno, ya ahí como que se cierra la primera parte del examen y ahí se completa el 60%, que es como la primera parte que tú sí o sí tienes que completar y estar como en los primeros 100 puntajes para luego pasar a entrevista, que la entrevista tiene un 25% y ese mismo día te analizan unas pruebas que ya presentaste, que son las pruebas psicotécnicas, y valen otro 15% si no estoy mal. Entonces ahí ya del 100, en este concurso en específico se presentaban como 2.500 personas más o menos, que fueron las que salieron como aprobadas. Pasan 100 a entrevista y de esos 100, 40 entran efectivamente al concurso. Entonces digamos que sí es bastante competitivo, por eso digamos que hay mucha gente que se ha presentado 2 o más veces para poder entrar, porque obviamente el corte más duro y donde cae o donde muere la mayoría de personas es en el examen. Y por eso pues digamos que yo estoy como muy abierta a todas las posibilidades porque estuvo
intensa, o sea, lo que les digo, yo que por ejemplo hice diplomado, que de hecho me acabo de acordar que una pregunta que me hicieron es, ¿vale la pena pagar algún curso para estudiar? Yo opino que sí. En este momento, hasta donde sé, por información de mis compañeros, hay en tres, lo tiene la Javeriana, lo tiene el Rosario y lo tiene el externado. Yo tomé el del externado, pero no fue como porque dijera, ay, sí soy muy externadista y ya, no. Yo hice mi análisis, lo consulté con mis otras compañeras que lo hicieron y la verdad no les gustó ni en el Rosario ni en la Javeriana. Quizás porque este era más completo, el de ellas era como de 80 horas, 100 horas, no mentiras, menos, como 40, ya me acordé. Era como un mes intenso, el mío era de 120 y tardaba más o menos 3 a 4 meses, teníamos 500 actividades, tareas, reuniones en vivo, teníamos clases 2 veces a la semana, por ejemplo a veces hacían entrevistas como privadas con gente top, entonces por ejemplo tuvimos a Lucas, que es el gerente de fronteras de este gobierno, hablándonos de todo el estatuto migratorio, pero no se podía grabar. Digamos que son cosas a las que tú no vas a tener acceso si no pagas este tipo de espacios de aprendizaje y que nada, o sea, nada, tú no le vas a ir a pagar a Lucas directamente para que te haga una charla de 3 horas de eso, ¿sabes? Sino que es el tipo de beneficios que tiene tener como el curso. Entonces, por ejemplo, a mí también que me pasó que se me olvida su nombre, pero es María, el segundo nombre, Aya. Ella, por ejemplo, fue directora de la Academia Diplomática. Me acuerdo que hasta 2013, no sé si más adelante también, y ella me dictó como uno de los módulos completos. O también tuvimos a María Clara Jaramillo, que estuvo en el módulo de negociación, y ella fue también directora de la academia por muchísimos años. Entonces digamos que es gente muy top a la que tú probablemente, a menos de que tengas un networking terrible, o sea, así top, María Teresa, muchas gracias Lulu, es ella. A menos de que tú tengas un networking así absurdo, pues no te vas a enterar de esos detalles, a menos de que estés en esos espacios educativos y tengas contacto con esa gente súper crack. Entonces yo creo que sí vale la pena y pues que igual te da como una suerte de disciplina o de higiene de estudio. Porque a mí, ¿qué me pasó? Como yo estaba metida en otras cosas y no era como mi única opción, porque yo al tiempo también estaba como compitiendo para entrar a consultoría estratégica en 4 consultoras de pues no en Colombia, pero no de Colombia. Estaba en Bain, en Kearney, en BCG y en McKinsey. Entonces imagínense estar estudiando para eso y al tiempo para el concurso de carrera diplomática. Era una locura, y más si la gente trabaja, pues peor. Entonces sí te da como una higiene de estudio y te da digamos que un historial de temas que probablemente te van a salir. Obviamente hay cosas que yo estudié que no salieron, pero otras que sí. Entonces siento que sí vale la pena y yo haría la inversión. El del externado les puedo decir que está en 2.500.000 y para los externadistas tiene el 20% de descuento y les queda en 2 millones. Yo aquí haciendo promoción gratis a la universidad porque igual la sigo amando. Y ya, creo que eso es como todo. Bueno, ya si quieren saber cómo que después, pues nada, uno entra. Hasta antes del 2020 era más difícil porque tú entrabas al concurso, pero duras un año de preparación, que es como tu año de prueba, que es cuando oficialmente estás en la academia. Y cuando se acababa ese año, digamos, entraban 40 y solamente pasaban 25 oficialmente al cargo de tercer secretario. Entonces era aún más competitivo porque a pesar de que aprobaras todas estas pruebas, la entrevista, todo eso, durabas todo el año y aún así te podían sacar. Entonces pues era un poco traumático, siento yo, pero ya ahora la cosa cambió y tú entras directamente. O sea, los 40 que entremos este año, entramos y nos quedamos ahí para toda la vida básicamente. Y bueno, ese año de prueba pues es súper chévere porque si no saben, básicamente es el primer año de la maestría de asuntos económicos, políticos, internacionales, contemporáneos del externado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pasas ese primer año de prueba y ya entraste como tercer secretario y les dices, oigan, yo quiero continuar con la maestría, ellos te becan y lo terminas el tercer semestre y ya está, tienes un título gratis, básicamente, mientras trabajas, porque esa es la cosa, ese primer año de preparación, como sí, el año de prueba, tú estudias de 8 a 12, tienes almuerzo de 12 a 2 más o menos, y luego de 2 a 5 trabajas, entonces te van a rotar más o menos 4 veces, y esas rotaciones también te las van a calificar y eso también entra en tu nota, entonces es como una segunda pasantía, pero te contratan por prestación de servicios y los sueldos están como 2 millones aprox. Digamos que no hay datos fijos porque pues en 2020 no hubo concurso y no se supo toda la información, pero si uno hace las aproximaciones desde 2019, en este año estaríamos más o menos en 2 millones. Entonces es súper chévere porque también te pagan por estudiar, por aprender y pues por prepararte para ya ser oficialmente tercer secretario. Entonces siento que vale muchísimo la pena.
Voy a ver si hay preguntas y si no les cuento como lo de los escalafones, que siempre es como una curiosidad que tiene todo el mundo respecto a la carrera. Bueno, yo estudié, sí, nunca me presenté, lo siento. Yo soy egresada de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, pero no necesitan haber estudiado lo mismo que yo, nada que ver, como les dije, pueden ser médicos, publicistas, comunicadores, no sé, por ejemplo, nomás en mi pasantía había personas de economía, de RI, de ciencia política, de derecho y de comunicación, o sea, se puede, con lo que sea que hayas estudiado, se puede. ¿Y sobre qué trabajo? Pues no, ese es otro tema. Digamos que ustedes entran a Cancillería, pero dentro de Cancillería, como les decía, mínimo, hay 3 grandes sectores, que es como la representación diplomática, la consular y protocolo. Pero dentro de esos ustedes van a poder rotar por lo que sea. Entonces, por ejemplo, sé que ahorita hay alguien en la oficina de Europa, sí, en la oficina de Europa en planta interna. Y dentro de eso habrá suboficinas, o sea, ustedes pueden estar como en cualquiera de los escenarios dentro de Cancillería una vez entren a carrera diplomática. Y eso también es muy chévere porque digamos que es un trabajo perfecto para un millennial porque no te quitan el trabajo, o sea, la seguridad, digamos, laboral que tienes pues no te la da nada más porque por algo es carrera. Pero todo el tiempo puedes estar cambiando de puesto como tal y de temas. Entonces vas a cambiar de jefes, de compañeros y de país, que ahí viene lo interesante. Como existe el primer año de prueba, pues sí o sí te tienes que quedar como ese año en Colombia y luego duras otros 3 de tercer secretario. Ahí haces tu primera, se me olvida el nombre, que es súper chévere, pero bueno, en este momento no lo recuerdo, y es cuando te vas de Colombia. Entonces te vas 4 años. Ahí digamos que también se hace igual que con todo, ustedes aplican y dicen como, bueno, mi primera opción sería irme a Ginebra, la segunda a Nueva York y la tercera me voy a Egipto, por ejemplo. Y pues ahí digamos que dependiendo de tu background, de lo que hayas estudiado, de lo que tienes experiencia, pues te seleccionan o no para ciertos cargos. Y así sucesivamente. Entonces estás 4 años afuera, 3 años en Colombia. 4 años afuera, 3 años en Colombia. Así hasta que cumplas 25, que es cuando llegas al cargo de embajador, y ahí puedes decidir si te quedas o te vas. Durante ese tiempo también hay otras 2 figuras, o 3, que una es una comisión, la otra es que no me acuerdo los nombres chéveres, si quieren después se los dejo, pero por ejemplo si tú quieres tener hijos y quieres frenar la carrera por 2 años, lo puedes hacer, y cuando regresas tu trabajo está intacto, estás con el mismo sueldo, al mismo cargo, el mismo nivel, todo, y no pierdes todo lo que hayas hecho en el pasado. Y también puedes hacer comisión de estudios, que también es muy chévere porque pues no sé, te vas a la embajada en Londres y de paso te haces una maestría en Oxford. No, pues divertísimo, o sea, me encantaría hacer eso. Entonces esa digamos que también es una ventaja muy buena. Y ya, digamos que los escalafones, o no sé cómo más se pueda nombrar eso, estoy viendo a ver si tienen como otro título específico, pero creo que no. Es primero eres tercer secretario, luego segundo secretario, luego primer secretario, luego creo que eres consejero, sí, luego ministro consejero, ministro plenipotenciario y luego embajador. Ahí me preguntan, no quieres ser pesimista, pero intentarías pasar nuevamente el examen en caso hipotético de que no pasara. Sí, 100%. Yo creo que por algo esto es una carrera, es una decisión de vida y no me importaría tener que volver a presentarlo. Igual en este caso ya sabría qué fue lo que pasó, que es Colombia, claramente. O sea, si algo pasa, fue la prueba de Colombia. Pero creo que vale muchísimo la pena y de hecho fue una experiencia súper interesante que cuando llegamos al examen a presentar pasó como un embajador de carrera a saludar como en todos los salones, al menos los de mi edificio. Y nos dijo, miren, yo llevo en esto pues 30 años, soy súper feliz, conozco este y este país, he vivido en muchas culturas y les digo, por algún caso que no llegan a pasar, insistan y persistan porque vale la pena. Entonces sí, y no eres pesimista, uno siempre tiene que estar abierto a la realidad y la realidad es que puede ser A o B, pero en todo caso volvería a aplicar y me encantaría. Eso sí les digo, algo en lo que yo me fijé tanto en el diplomado como el día que presenté el examen, es que el promedio de personas que se postulan son de 30 para arriba. O sea, gente joven, así como yo recién egresada, que es un pollito en el mundo laboral, no lo vi tan común. O sea, hay, pero no es tan común. Entonces, obviamente, también en la entrevista, pues ustedes van a tener que argumentar como, bueno, usted no ha hecho nada,
todavía como que no conoce el mundo y ya sabe que quiere esto, ¿por qué? Entonces pues ustedes tendrán que preparar muy bien sus respuestas. A ver, Lulo me pregunta, si uno inicia esa maestría antes, ¿se puede como homologar? No, o sea, ese primer año de concurso, de preparación, sí o sí lo tienes que hacer. Entonces no, pues yo creo que no valdría la pena, la verdad. Esa es otra cosa, mucha gente pregunta que si las maestrías que uno ya tiene, por ejemplo, como título, a la hora de aplicar le sirven. No, para ellos solamente con que cumplas esos 4 requisitos y ya está, lo demás es sobra. Lo que sí es que si tú tienes un tercer idioma certificado, entonces digamos que yo también tuviera el DELF B2, sí te sube un 1% en el examen, en el puntaje global. Entonces digamos que eso podría ser útil, pero pues yo por ejemplo no lo tenía y pues no alcancé. Ya de pronto si llegara a no pasar y me presentara en el siguiente, haría el esfuerzo para sacar como ese tercer idioma y subirme un poquito el puntaje. Porque además si ustedes se fijan con años anteriores, eso es súper peleado. O sea, no es como que al que no pase sacó, no sé, 20 de 100, no. O sea, es como 94,7, 94,8, o sea, están así. Lo único chévere, bueno, otra cosa chévere de este año es que también, digamos, si hay 15 personas que sacaron exactamente el mismo puntaje y están como dentro de ese rango que pasan de los primeros 100, los pasan a todos. Entonces podrían ser más de 100 personas si se repite el puntaje, que pues es una ganancia. Bueno, ya le respondí a Juli lo de la entrevista. Digamos que pues yo esa no la he presentado, o sea, esta de carrera diplomática no la he presentado, pero sí tuve una clase en el diplomado de 3 horas solo para eso. Y básicamente es como preparar cualquier entrevista, o sea, ustedes tienen que tener claro por qué están presentándose allá, para qué es lo que piensan llegar a hacer allá, porque yo siento que a veces pasa incluso como en el mundo de las citas, que uno dice como, sí, a mí me encantaría tener novio, me encantaría trabajar allá, pero ¿para qué? O sea, si supongamos que mañana ya eres tercer secretario, ¿qué vas a llegar a hacer? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo visionas al país? ¿Qué te esperas de esto? Entonces creo que eso es muy importante y también conózcanse muy bien porque, como les digo, como ese examen es, digamos que estandarizado, ahí en esa entrevista es cuando ellos van a saber más de ustedes, porque ellos realmente no leen una hoja de vida, ellos no les llegan una hoja de vida y no saben, no, es que esta persona lleva 30 años trabajando en cooperación internacional y esta otra se acaba de graduar. Ellos no saben eso, obviamente por sus caras puede que se imaginen cómo es más joven o es más viejo, pero no saben nada de ustedes. Entonces la idea es que esos pocos minutos que les den para presentarse y para hablar de su experiencia, ustedes la sepan potencializar y materializar. Porque si tienen, no sé, 30 años de experiencia, pero solamente 10 son enfocados en lo que realmente sirve para la carrera, pues enfóquense en esos 10, ¿saben? Como que sáquenle mucho el jugo. Y uno de los tips que nos daba el profesor que nos dio la clase fue como, ¿de verdad? O sea, como que piensen en que el que los va a contratar es el que tiene ahorita el sartén por el mango, ¿sí? O sea, esa gente, los que los van a entrevistar no es como el secretario, no. Seguramente se van a encontrar con diplomáticos de carrera, incluso con embajadores. Entonces, gente que lleva haciendo esto toda su vida, que es muy experimentada y que puede ver en un 2x3 si ustedes realmente quieren estar ahí. Entonces, tengan en cuenta que ese es su mercado, ¿sí? O sea, ese es su cliente. Literal, ustedes tienen que saberse vender. Y si van allá a hablar bajito, a no estar seguros, a dudar qué fue lo que estudiaron, en qué fecha fue que hiciste eso, no, o sea, ustedes se tienen que saber su historia de memoria, ¿sí? O sea, ustedes no van allá a pensar, van solo a recordar, pero todo ya lo tienen que haber pensado y lo tienen que haber planeado muy bien. Entonces, no, yo, por ejemplo, ¿cuándo hiciste consultoría? No, sí, es que yo en el primer semestre de 2019 participé en un proyecto Capstone que existe en mi universidad y fui consultora junior para la Fundación Compás, que fue fundada por el Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos Calderón. O sea, ustedes van a tener microsegundos, no pueden llegar a pensar, tienen que llegar a evacuar, o sea, como, listo, esta es la pregunta, Y obviamente, otra vez, vayan muy bien vestidos, siempre se hace la pregunta, que si el hombre con corbata o no, sí. O sea, ustedes van allá a dar su mejor impresión, van a sacarla del estadio, van a conquistar. Entonces, váyanse divinos, arreglados, como sea su estilo, obviamente, y con los colores que les guste y no sé qué, pero eso es muy importante. Y si el tercer idioma te da un 1% extra cuando se haga como todo el puntaje general, o sea, global, pues.
Me preguntan que si tiene algo que ver si estuviera apoyando a algún partido político, ejemplo parentesco al partido político. No, o sea, lo que pasa es que por constitución el presidente está obligado a que el 20% de su cuerpo diplomático, del servicio exterior, sea nombrado por carrera diplomática. El otro 80% él puede hacer lo que quiera y puede nombrar por libre nombramiento y remoción a quien quiera. Entonces, obviamente que esos cargos sí van a depender mucho porque son cargos de confianza. Entonces, la mayoría de embajadores, como les contaba, son por libre nombramiento y remoción. Pero, ¿qué pasó con este gobierno? Por ejemplo, cuando Duque llegó al poder estábamos como en 21 y ahorita estamos en 30. Entonces, digamos que sí, parte de sus objetivos fue, digamos que aumentar la cantidad de diplomáticos que entran por carrera, pero pues a la hora de presentarte al concurso, no, como les digo, a ustedes les dan un código y nadie tiene ni idea de cómo te llamas, si eres hombre, si eres mujer, simplemente quieren evaluar tus conocimientos y ver qué tan preparado estás para asumir el cargo, pero nada más. Falta más personas. Bueno, sí, o sea, ellos digamos que como es una carrera y como es un cargo de tanta seguridad laboral en la que sí o sí, si te contratan básicamente no te pueden echar, o sea, tendrías que hacer algo muy grave o fallar en como 3 veces seguidas en los exámenes de actualización, pues sí son poquitos cupos al año, es por eso, porque pues digamos que la seguridad económica y laboral es muy buena y no pueden recibir a 100 personas al año porque las van a tener que alimentar 25 años más, ¿saben? Entonces pues no se puede. Aquí había visto algo más, pero... bueno, sobre los sueldos, pues depende de ustedes a qué estén acostumbrados. La mayoría de gente que trabaja en el sector privado pues les parecen sueldos irrisorios. Obviamente ya el sueldo del embajador pues es muy bueno, pero antes de eso no. Entonces también por eso hay que tener muy claro que es una carrera de vocación, que tengas un alma como muy gitana en el sentido de que vas a tener que estar dispuesto a viajar, porque sí o sí lo vas a tener que hacer y vas a tener que restablecer tu vida cada 4 años, y obviamente eso incluye a tu familia y a tus hijos en caso de que tengas hijos. Entonces pues eso es súper importante, pero también tiene sus beneficios. Entonces digamos, si yo me caso, mi esposo también adquiere mis inmunidades, también tiene pasaporte diplomático y nuestros hijos pues por descendencia también. Entonces digamos que sí tiene como ventajas, pero es algo que uno desde el día 1 tiene que saber. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a la entrevista y les preguntan ¿cómo te ves en 5 años? Y tú respondes, no, yéndome de viaje a las Maldivas 3 meses. No, uno responde, no, en mi primera asignación en tal y tal país haciendo tal y tal cosa, ¿saben? Como que hay que tener eso muy, muy bien jugado y saber jugar tus cartas porque tienes muy poco tiempo para hacer una buena impresión. Entonces, eso es súper importante. Y sí, si te pagan desde el primer año, como les decía, ese primer año de preparación te contratan por prestación de servicios, o sea, no estás como directamente con Cancillería todavía. Y te pagan aprox 2 millones, eso no es oficial, sino es como mis cálculos de lo que ha aumentado desde 2019. Y ya después de que te contratan ya oficialmente como tercer secretario, el sueldo ahorita está como en 4.500.000 y pues eso sí se mantiene, o sea, los 3 años que tú dures como tercer secretario, ese va a ser tu sueldo, punto, que siempre pues es una desventaja del sector público. Digamos que ahí no hay como que tú digas, no, quiero negociar mi sueldo, hablemos, jefe, no, o sea, lo que dice el decreto, ahí está, ese va a ser tu sueldo, punto. No hay como mucho más que negociar. Me preguntan, ¿cuál fue tu motivación? Bueno, digamos que yo tengo una historia así súper romántica de cómo escogí la carrera. Me acuerdo de la escena, estaba en una clase de sociales, en 9º, o sea, cuando estaba en el colegio, y en uno de los tantos libros que nos ponían a leer, hablaron de geopolítica y de globalización. Y yo dije, estas 2 palabras a mí como que me suenan. Empecé a desmenuzarlas, me enamoré y en una actividad nos pusieron a dibujar como cómo representaría usted en un dibujo la globalización, la diplomacia, todo esto. Y yo dibujé un pulpo. Y dije como, es que esto es supremamente apasionante porque es que hay globalización humana, o sea, no sé, podemos viajar de un lado a otro. Laboral, entonces ya uno puede trabajar en distintos países. Financiera, política, de todo. Y yo dije como, wow, esto es lo que a mí me mata. Porque no es ver el mundo desde una sola área, sino verlo como desde arriba con las gafas de lo global, de lo macro, de cómo se conecta esto con lo otro y cómo, no sé, entonces si hay un problema en tal país y se
no sé, se lanza una bomba, entonces los precios del petróleo cambian y entonces, no sé, por ejemplo, te clasifican como mejor o peor país, no sé, como que esas relaciones así, esas conexiones a mí me encantaron y desde ahí dije, yo voy a ser diplomática y voy a estudiar relaciones internacionales en el externado. ¿Y por qué? Porque obviamente FIGRI es un programa que te ofrece todas las áreas. O sea, yo tenía línea en economía, en derecho, en finanzas, en ciencia política, en relaciones internacionales, en idiomas, no sé, gobierno, pues también como gobierno, o sea, de todo. Entonces a mí eso me encanta, a mí me aburre hacer un solo tema, yo no podría quedarme como siendo solamente politóloga o solamente abogada, como que para mí no hay una mejor carrera que la que yo escogí y por eso me encantaría ser diplomática porque es un trabajo en el que, como les decía, hoy crees que todo está bien y mañana Venezuela le declara la guerra a Colombia y se acabó. Todo lo que creías que funcionaba ya no funciona como funcionaría y tienes que resolver y tienes que negociar. Y ese tema de negociar a mí también me apasiona un montón. Los que saben y los que no, yo estoy obsesionada con el acuerdo de paz. En parte por eso fue que hice esa consultoría. Me encanta como sentar a la gente a hablar y a escucharlos y saber cómo, bueno, pero cómo lo puedo convencer, cómo puedo mover esto para aquí, para allá. Y creo que la diplomacia es como el mejor trabajo para eso. Me encanta viajar, me encanta vivir en distintos países, entonces también es un plus. Y pues muchísima vocación de querer decir como incluso en la mitad de una pandemia, en un paro que lleva más de un mes, que estamos todos jodidos, decir igual Colombia tiene muchas cosas chéveres que se pueden salvar y que pueden apoyar como a otras personas en el mundo, entonces quiero representar a Colombia y por eso lo haría como a nivel público y trabajando pues para el Estado. Entonces esa fue mi motivación, pero ustedes pueden tener otras e igual son súper válidas. Y bueno, ya se pasó la hora. No puedo creer que haya hablado tanto. Creo que cubrí casi todas las preguntas que me habían hecho. Pero pues no sé si haya más cosas. Bueno. Otra cosa que me preguntan es que si yo aceptaría ser diplomática de libre nombramiento y remoción. Depende, o sea, hoy te diría no porque querría ser diplomática de carrera, pero suponiendo que, no sé, algo pasa y decía, no, ya no quiero ser de carrera, obviamente igual sería diplomática por libre nombramiento y remoción. Pero digamos que para eso necesitaría tener una carrera pues mucho más construida y contactos, entonces, no sé, pero si se diera la opción, también, no me molestaría. No, lo de la otra fecha ya lo contesté, que ya les dije que la fecha no se sabe todavía hasta que salga el decreto, tienen que estar pendientes, pero yo aproximo que más o menos en septiembre se sabe. ¿Por dónde se aplica? Por la página web de Cancillería, todo es súper normal, no se vayan a dejar engañar, no hay que pagar, no hay códigos, no hay nada, uno simplemente entra y sube sus archivos y ya está. Ya les dije como los temas importantes. Bueno, cuando yo viví en Nueva York, que fue otra pregunta que me hicieron, yo digamos que alquilé con una empresa, no hice como un contrato de arrendamiento directo, sino que lo hice con una empresa que se llama Outpost Living y ellos tienen como edificios completos de ellos en distintas zonas de Nueva York y te alquilan las habitaciones. Entonces, digamos, la mía era súper simple, era la más pequeña, la más básica, tenía que compartir el baño, pero hay otras que son más elaboradas o que tienen más cositas. Entonces depende, la verdad depende, como que, pero pues a mí me gustó, solo que tuve luego un problema cuando llegó el calor y tuve cockroaches, tuve cucarachas, pero pues ahí lo supimos manejar y bueno, se habló con ellos trajeron al que extermina, al exterminador y todo eso, pero pues esas son cosas que la verdad Nueva York, digamos que en términos de salubridad y de limpieza no es lo más limpio, hay ratas por todas partes, o sea, es literal. Entonces, si ustedes sueñan como vivir como en Gossip Girl, pues no. O sea, lo más objetivo es que no, porque pues es una ciudad que en general está llena de basura, que está contaminada. Entonces, ese tipo de problemas pues son casi que de la vida diaria, o sea, como que es muy normal. Cuando uno se acostumbra a ser como el New Yorker normal, es como, miren, una rata más. Como que ya la saludas y ya, no pasa nada. Entonces pues ese fue el lugar en el que yo me hospedé, pero todos mis otros amigos se hospedaron como en casas específicas y ahí tuvieron como sus propios contratos, otros pues estaban con familia, entonces pues fue más fácil, pero ahí hay varias opciones, entonces también si quieren ya después me pueden preguntar como cosas más específicas.
¿Qué aconsejarías a los que quieren estudiar la carrera diplomática? ¿Hace falta tener personalidad o se desarrolla porque la carrera lo demanda? Uy, esa pregunta está difícil. Yo creo que es 50-50. Yo creo que para que pases y para que sobrevivas ese primer espacio, digamos que si eres alguien muy tímido o que no le gusta socializar o que definitivamente como que no se siente cómodo con mucha gente alrededor, pues de pronto no es tu mejor opción porque te vas a sentir como agobiado porque es lo que estás haciendo a la mitad del tiempo. Pero hay cosas que se pueden mejorar, o sea, por ejemplo, si digamos si te gusta la gente pero te da un poquito de pena hablar en público, eso se puede resolver porque lo vas a practicar eventualmente. O si de pronto tu inglés no es tan bueno, eso también se puede mejorar eventualmente. Pero yo creo que como ese deseo de estar rodeado de personas y de viajar por el mundo, pues no, o sea, si tú eres alguien que se imagina su vida, nací, crecí y morí en Colombia, pues la carrera diplomática no es para ti porque te vas a querer matar al primer día y te van a estar cambiando e incluso cuando todavía no estés en una asignación en el exterior, estando en Colombia probablemente viajes porque igual digamos que Cancillería no es solamente el Palacio San Carlos y ya está, sino que tenemos más. Entonces, por ejemplo, están oficinas de Migración Colombia que pueden estar en frontera y puedes trabajar allá esos 3 años que estés acá. Entonces, la idea es que sí te guste moverte y que te guste la gente, porque independientemente de que te toque representación diplomática o consular o protocolo, aún más, vas a tener que estar tratando con personas. Entonces, si eso no te hace sentir cómodo o no te gusta, sí lo vería como un inconveniente. Pero pues yo claramente soy una mujer muy extrovertida que le encanta hablar con la gente, entonces eso no se me hizo difícil. De hecho, a veces hablaba de más, pero eso me encanta. Y bueno, ya son las 6:40, yo creo que ya no hay más preguntas que se me hayan quedado por ahora, no veo. Y pues nada, espero que les haya gustado y veo corazones, lo voy a dejar guardado obviamente. Y pues nada, me dicen si les quedó faltando algo, si había otras preguntas que no resolví. Aquí estoy volviendo a mirar, pero no, la verdad creo que en todo lo alcancé a cubrir. Y pues espero hacer otro live pronto, en ese caso ya hablando de las mentorías y de las asesorías. O si quieren, no sé, como de vivir solo, que ese también me lo habían pedido el año pasado y yo nunca lo hice. De los intercambios también. Bueno, les puedo hacer de muchos temas, yo luego les pregunto. Pero espero que este les haya servido mucho. Si saben de alguien que se quiera presentar y que no tiene la información, porque como les digo, esta es información casi que secreta, que la guardan en un búnker, compártanla, denles mi contacto, díganles que me escriban, que yo estoy súper feliz. Y obviamente pues yo cuando me entere si pasé o no pasé en este primer concurso les avisaré, espero que sí, tenerles buenas noticias. La verdad es súper pronto, ya quedan como 2-3 semanas para que me avisen, entonces les estaré contando todo. Y nos vemos prontito. Espero que sepa cómo parar esto porque no tengo ni idea. Esa es una muy buena pregunta.